Muy buenas noches y bienvenidos a una tertulia con Luis Castro con un invitado de lujo. Tú todos los días nos tienes, obviamente, al presidente de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo hablando con nosotros allá desde nuestra querida México. Está Adrián Camargo. Adrián, buenas tardes para ti, porque son, ¿qué? Las 2 de la tarde allá. Sí, correcto. Hola Luis, ¿cómo estás? Nuevamente un gusto saludarte. Siempre para mí es un gusto, tú sabes que te aprecio mucho. Siempre nos vemos nunca repetimos la ciudad en la que nos encontramos, siempre nos encontramos en un continente diferente, ni siquiera en una ciudad diferente, siempre nos vemos en un continente diferente. eh, Pues sí, son las 2 de la tarde, mucho calor aquí en México. Precisamente estoy ahora en el estado de Guanajuato, no estoy en la Ciudad de México. no, Estamos en la región del Bajío. ya. Y bueno, igual que mucha gente en todo el mundo, pues estamos encerrados previniendo las medidas de seguridad por esta cuestión del COVID-19. Oye, pero ¿y en México finalmente se han adoptado medidas extremas de cuarentena o todavía está un poco la cosa relajada? Porque yo pasé por allí un par de días, venía de regreso yo de Venezuela hacia España y llegué a México el 22 de marzo en la noche y estuve un par de noches ahí antes de poder regresar acá y en México todavía dentro de todo la gente seguía estando en la calle. Es bastante extraño. Yo creo que cada ciudad ha ido tomando las medidas que le ha dado su propio gobierno estatal. Verdaderamente ha sido muy lento el actuar del gobierno federal en México. No se han tomado las medidas necesarias oportunamente. Ya sabíamos que este era un problema de salud mundial que tarde o temprano nos iba a alcanzar aquí en México. Pasaron bastantes semanas, bastantes meses, y creo que el gobierno federal pudo haber tomado una estrategia importante para prevenir los contagios, el cerrar aeropuertos, medidas de salud, el empezar con campañas de información a la gente, poder tomar medidas necesarias desde dentro de tu hogar, ¿no? No vayamos tan lejos, dentro de tu propio hogar. Sin embargo, pues bueno, la falta de actuación y la tibieza que ha tenido el gobierno federal, pues bueno, fueron los gobiernos de algunos estados, porque tampoco lo hicieron todos, quienes tomaron el liderazgo en ese sentido, el gobernador de Guanajuato, el gobernador de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, son los que empezaron con las medidas. El primer paso pues fue la suspensión de clases, cuando el gobierno federal había dado una fecha, pues Guanajuato, Jalisco ya tenían 2 semanas con las escuelas básicas cerradas, tomando medidas. Ya sabes que el problema estaba, no tenías por qué esperar. Han tenido campañas, aplicaciones en teléfonos móviles, constante información sobre las medidas que debes de tomar desde dentro de tu hogar, en el auto, en el Ujú. transporte público, en la calle, en los centros comerciales. Y bueno, eso es lo que ha prevenido que incluso estadísticamente, pues estos estados han sido los que han tenido un menor número de casos confirmados. Pero bueno, Desafortunadamente, México dentro de todo, yo estaba haciendo un análisis del otro día, afortunadamente en cierta medida, el hecho de que los países europeos, que son los que normalmente, los que en mayoría tenían esta pandemia o sufrían de esta pandemia en mayor cantidad, dejaron también de volar ya para este momento. Entonces a México como que dentro de todo el virus no ha llegado con tanta fuerza, sobre todo para el tamaño de país que ustedes tienen, mira, porque hay dos versiones bastante interesantes a analizar. Primero, aquí tenemos un subsecretario de salud que es el que se está encargando de dar la información diaria, ni siquiera es el secretario, es el subsecretario. Una cuestión muy rara ahí. Y todos los días hace una conferencia de prensa alrededor de las 19 horas donde está actualizando la información, el número de casos y todo. Que ya empiezan a haber cosas muy preocupantes aquí en el país. Del pasado domingo perdón, del pasado lunes a ayer martes, fueron 74 muertos en México. O sea, en solo 24 horas fueron 74 muertos. Pero el tema es que este subsecretario de Salud está tomando un sistema de medición que ellos denominan Centinela, que es una muestra, un muestreo estadístico nada más, no es una certeza de casos. Entonces él dice que en México hay alrededor de 5,000 y pico casos, pero que esa no es la certeza real, que eso lo tenemos que multiplicar por 8.2
para tener casi el dato estadístico real. O sea, México es el único país que está aplicando ese dichoso sistema Centinela. Entonces, en realidad, si hiciéramos caso a eso, México no debería de tener 5,000 personas infectadas, deberíamos de tener cerca de 40,000. Claro. El otro caso el otro caso, y que si lo vemos en estadísticas, pues suena congruente. Vamos a un caso que sucedió hace 3 semanas, no tan lejos, en Tijuana. Tú conoces Tijuana. Ujú. Tijuana, tú sabes la cercanía que tiene con San Diego, con San Sí, Isidro, pues es prácticamente el mismo lugar, nada más que lo divide un muro metálico a Estados Unidos y México. Resulta que San Diego ya tenía alrededor de 500 infectados y Tijuana solamente tenía 3 casos. Entonces, siendo ciudades, pues tú lo sabes, son prácticamente la misma ciudad, la gente va y viene de los dos lados de la frontera, la relación comercial, familiar y todo que hay, pues no eran congruentes las estadísticas en ese sentido. Entonces, ese es el primer caso respecto al tema y al sistema Centinela que viene utilizando el gobierno federal en México. El otro caso que está dando mucho en mi país es que la gente que ha perdido la vida por coronavirus, bueno, no en todos los casos han sido diagnosticados de esta manera. El gobierno, desconozco cuál sea la causa, la estrategia o verdaderamente si es que es el dato real, vienen diagnosticando a mucha gente que está muriendo en México desde hace 3, 4 semanas, ya los diagnostican con neumonía. O sea, no murieron de coronavirus, murieron de neumonía. Pero hay asociaciones y colegios de médicos, de especialistas en materia de salud en el país, pues dicen, bueno, en Ciudad Juárez habían 10 casos de neumonía en todo febrero y ahora resulta que en el 2020 hubo más de 180. O sea, no arrojan estadísticas que se vienen claro. dando en los estados. Entonces, también creo que ahí hay un tema de comunicación. Si nos dieran verdaderamente los diagnósticos, pues bueno, y a partir de ahí empiezan a surgir muchas leyendas urbanas, Claro. historias de familia, historias de caso. Hay gente que ha perdido familiares en hospitales de la Ciudad de México. Mm, Les hicieron la prueba de coronavirus, pero como ya murieron, ya no les entregan el resultado y desconocen realmente de qué murieron. Como claro, no claro. había una evidencia de laboratorio, pues les diagnosticaron también la neumonía típica. Entonces empiezan a surgir muchas situaciones de Ujú. información. Y bueno, que esperemos pues tomen las mejores decisiones para poder mejorar todo esto. Pues, bueno, no quería tampoco tomar todo el tiempo contigo, porque además, como decía en la introducción, es un lujo tenerte aquí para poder conversar sobre deporte. Mira, hoy hasta me vine deportivo, ¿eh? Así con Sí, el sí, corazón bien. pero Bueno, pero ahí estoy viendo todos los adornos que tienes a las espaldas tuyas, que también son memorias que tendrás ahí de diferentes eventos, etcétera. Cuéntame, Adrián, a ver, el deporte, que es lo que tu rama de experticia junto con el derecho. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué pasó con la Liga Mexicana, con todos los deportes en general? ¿Ya pararon por completo? Y cuál es la situación de los eventos deportivos en ese país? Como poniendo como vitrina o como ejemplo, por ejemplo, el caso de España, de Europa en general, en donde sobre todo las ligas de fútbol pararon y esta semana se pensaba que algunos equipos iban a regresar a los entrenamientos. Creo que en Alemania sí están entrenando ya los equipos a puerta cerrada y se está hablando de que la Bundesliga va a empezar sin público, pero aquí en España hubo un intento creo que fue la Real Sociedad, uno de los clubes que quería entrenar y lo mandaron a parar. ¿Cómo está México con el deporte? ¿Qué ha pasado en general? bueno, después de que se hace más expansivo este problema del coronavirus en México, pues también se empiezan a tomar ciertas medidas en materia de salud en eventos masivos. Y pues con ello trajo de la mano el tema de la suspensión de eventos deportivos en México. Como tú lo sabes, Luis, aquí en México, pues lo que prevalece es el fútbol profesional como evento masivo. Hay algunos otros deportes que también se vienen desarrollando. Hay una liga de fútbol americano, pero que en realidad no lleva nada de gente a la tribuna, entonces no trasciende mucho el que se haya cerrado. Pero por el factor económico, el factor de empleos, el factor social que maneja, pues el fútbol soccer, pues generó todo este panorama y esta necesidad. Originalmente se fueron suspendiendo los juegos, pusieron un poquito de resistencia al inicio, porque se seguían llevando, mientras Europa ya había suspendido sus ligas definitivamente,
en México todavía hubo juegos con público, fue hasta que ya vieron la presión mediática que existía en ese sentido, se decidió jugar una jornada sin público, pero a media jornada, pues de plano, definitivamente mandaron suspender los juegos, ya no se volvió a jugar, Y realmente. en ese punto precisamente, bueno, hablaba al comienzo de que tú eres el presidente de la Federación de Derecho Deportivo en México y entonces me imagino que a nivel legal se empiezan a generar un montón de problemas con estos paros. Desde, me imagino, Sí, desde los clientes, desde las televisoras, desde los patrocinantes, desde obviamente los clubes que a lo mejor no sé si en México le han pedido, como aquí en Europa, a los jugadores que se rebajen el sueldo. Aquí en el Fútbol Club Barcelona hay un escándalo también que se dio con un claro. miembro de la junta directiva. ¿Cómo se maneja todo esto a nivel legal ahora en una situación como esta? Mira, tendríamos que analizar todo este impacto que ha existido. Fue una cuestión económica. Creo que por donde le busquemos en el aspecto económico va a ser bastante duro, ¿no? Primero, como tú lo dices, el tema contractual directamente con la gente del club, tanto personal administrativo, operativo y el tema de los jugadores. ¿Por qué? Porque tienen contratos, pues bueno, muy especiales, con ciertas cláusulas, con condiciones económicas, con premios, con primas, con ciertas características. Ahora tendremos que ver qué tanta es la flexibilidad de todo el entorno del deporte o de plano si son muy rudos en ese sentido. ¿Por qué? Hay gente, hay empresas que hacen publicidad, por ejemplo, en playeras, publicidad estática. Hay contratos, por ejemplo, alguna ocasión yo tuve en mis manos un contrato de Bimbo por un club de fútbol en México, que ellos pagaban una cierta cantidad de dinero por el número de puntos de rating de televisión que tenían y que la condición era que el partido fuera transmitido en una televisión abierta. Obvio que ese tipo de cláusulas empiezan a mermar sobre los ingresos que empiezan a tener los clubes, además de que el club pues, vende la publicidad estática del estadio, la publicidad alrededor del estadio, la previa durante los juegos, que también va de la mano los ingresos que les dan las televisoras, y obvio que si la televisora no tiene que transmitir, pues bueno, no empieza, se empieza a hacer un efecto dominó para todos. Ahora, desde este fin de semana que pasó, creo que de una manera muy lista y muy inteligente, lo tenemos que admitir en ese sentido, las televisoras en México de la mano de la Federación Mexicana de Fútbol, pues ya empezaron a generar un contenido alterno. ¿Qué es esto? Tú conoces bien lo que son los eSports. Entonces, Mm. en México, la Liga Mexicana de Fútbol se llevó al tema de los eSports y en bloques de una hora es transmitida por las televisoras en el país. Entonces, me di cuenta que esto hasta les ayudó para empezar a ayudar a generar contenidos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, porque empezó la participación ya nuevamente activa de la gente. Van dos jornadas que se juegan de eSports y en las dos jornadas el Cruz Azul ha hecho el fracaso como está en el torneo regular. Entonces, pues la gente lo sigue para hacerles bullying, hacerles carrilla en redes sociales Pero y parece que la gente... pero ¿quiénes están jugando? ¿Los jugadores profesionales de fútbol o son Es jugadores correcto. profesionales de eSport? No, cada club designó a 3 jugadores para que formaran su equipo y entonces ellos se van rolando para estar jugando los partidos, que eso le va a ir dando interés, entre que el perro ladra también se ha vuelto chusco, que los jugadores en eSports terminaron peleándose, la hija del jugador del Toluca participando en la sala con el papá, entonces ha generado cosas chuscas dentro de todo esto que han venido desarrollando ellos dentro de los Sí. eSports. Y bueno, le han dado contenidos, porque creo que los medios de comunicación también estaban en un momento muy difícil en redes sociales. Yo leí algunos comentarios de medios muy serios en México platicando que tal conductor fue el novio de tal conductora en tal año, en tal evento deportivo. O sea, a falta de no tener ya Sí, contenidos que generar. claro, claro. Pero oye, Adrián, una pregunta sobre todo con el tema de los salarios de los jugadores, porque aquí en España obviamente hubo muchas críticas en algún momento porque algunos clubes, sobre todo los más poderosos, el Real Madrid y el Barcelona o el Atlético de Madrid, parecía que tardaban los jugadores en dar el paso y entonces se planteaba siempre la pregunta, ¿quién es el que da el paso aquí? ¿Es el club? ¿Son los jugadores por motus propios? ¿Están los jugadores obligados contractualmente a una situación como esta no sé, a rebajarse el salario o es simplemente pues, buena voluntad en ese caso?
He tenido la oportunidad de revisar algunos contratos del deporte profesional y algunos sí manejan cláusulas de esta naturaleza. Lo tenemos que admitir que manejan cláusulas sobre desastres naturales, sobre cuestiones de salud, que se pudieran negociar porcentajes de los salarios. Otros contratos no lo tienen tal cual estipulado. Pero aquí entra un tema bastante importante sobre la observación social. Si un club o un jugador rechaza su salario, pues bueno, siempre es bien visto, bien aplaudido por cierta parte de la sociedad, y más si se dice que pues ese porcentaje que le están disminuyendo, pues va a ser donado para sus mismos compañeros de otras áreas de menores ingresos, o incluso para temas de salud o la Cruz Roja Internacional o algún otro hospital. Pero creo que aquí también tenemos que entrar a un tema económico de análisis más profundo. Yo lo platicaba hace un par de días con mi hijo, que tienes el gusto de conocer también, y platicábamos precisamente ese tema, ¿no? Hay clubes que, por ejemplo, no quiero ir tan lejos, ¿no? El tema de la Juventus, que ha analizado que es probable que le van a tener que rescindir el contrato a Cristiano Ronaldo, se ha rumorado esto en Europa, en México, con el objetivo de que puedan bajar los gastos o los costos por falta de ingresos que pueda tener el club. Pero yo me voy al aspecto económico, Luis, de 4 o 5 años atrás. 4 o 5 años atrás tú has tenido muy buenos ingresos, has tenido muy buena capitalización en temas de mercadotecnia, de traspasos, de publicidad. Has tenido números negros, hablando financieramente. Entonces, yo no entiendo por qué los clubes en 2 meses que han estado detenidos empiezan a casi a llorar, a desesperarse de que no pueden solventar el salario del jardinero o solventar el salario de una secretaria o incluso de un mismo jugador profesional o de inferiores. Pero si has tenido 4 o 5 años que los números económicos son bastante buenos, pues entonces aquí tendríamos que ver los temas financieros de cómo están las operaciones de los clubes, porque entonces a mí hay cosas ahí que en ese sentido económico y empresarial a mí no me cuadra en ese sentido. Y lo podemos aterrizar en muchos negocios, en muchos tipos de empresas, que Claro. pues, si hemos tenido bastantes años buenos, por una crisis de 2 meses o de 6 meses, no tendría por qué afectarnos más allá y tampoco llevar el mensaje a medios de comunicación de decir que esto pone en riesgo el salario del jardinero o de intendencia o de la señorita que contesta el teléfono o de la recepcionista. Claro, claro, eso sobre todo con los clubes grandes, porque bueno, por ahí de repente, no sé, los clubes chicos o clubes de segundas divisiones, etcétera, por ahí de repente son más dependientes de, qué sé yo, de la taquilla, de la publicidad, es decir, viven más al día. Pero clubes como el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, el Liverpool, el Bayern Múnich, es como tú dices, me cuesta entender cómo es que supuestamente después de tantos años de bonanza, de estar entre los... Sí, siempre publican que son los clubes más ricos del mundo, con los mejores libros, etcétera. Entonces, en un mes ya colapsan porque ya no tienen fondos, o esto está desnudando un sistema financiero en el deporte, sobre todo en este caso en el fútbol, en donde los números también que se manejan son ficticios, entre comillas. Y yo llamo ficticios porque es bien conocido que hay agencias financieras aquí en Europa, por ejemplo, que son las que se dedican a los traspasos, ¿viste? Cada vez que tú escuchas esos golpes de traspasos en donde Los se famosos pagan CPO. eso, donde se pagan 100, 50, 70, 80 millones. Mira, vamos a traspasar a fulanito de tal por 80 millones. Entonces cualquiera pensaría, bueno, si este club tiene 80 millones para pagar porque quiera fulanito de tal, por ejemplo, a Mbappé, que el Real Madrid sigue diciendo que lo va a traer y se quiere gastar 100 millones en el traspaso de eso, no es el contrato, sino el traspaso solo. Pero sí es que, bueno, yo he conocido un poco ese caso, es que hay empresas financieras que se dedican a eso, que son las que de verdad dominan el fútbol, diría yo, porque cuando las finanzas se meten, ya tú sabes cómo es en ese sentido. Entonces, estas empresas son las que ponen el dinero para las transferencias. Entonces, ahí es donde entramos en esa discusión que tú planteabas ahorita. ¿Estos clubes de verdad tienen dinero o no? Porque pareciera, como tú dices, en un mes ya dicen, no, nos vamos a la bancarrota. Pues mira, como dicen en México, aquí hay de dos opciones. O nos han engañado bastante bien por tantos años que son los clubes más ricos del mundo, como dices tú, o dice una frase popular en México, ¿no? Donde chillan está el muerto, que en realidad sí tienen dinero,
pero pues bueno, siempre se están quejando con el fin de no poder reducir en un máximo los porcentajes, pagar lo mínimo, bajar los salarios. Bueno, aquí yo creo que tendríamos que entrar a las finanzas, que bueno, sabemos que en Europa, en el caso de la UEFA, pues regula un fair play financiero y que eso nos permitiría conocer las cosas. Pero en el tema de los clubes inferiores, yo creo que eso sí es bastante preocupante. Conozco algunos directivos, dueños de algunos clubes, incluso ahí mismo en Cataluña, muy cerca de donde tú estás, precisamente en Barcelona, uno de los equipos juega ahí de la segunda división, dentro de la segunda B, que no tiene nada que ver con el club del Barcelona, son equipos de inferiores, Ujú. el mismo equipo de Lleida, son equipos que están dependiendo financieramente de lo que ellos van generando cada campaña, y lo dices tú, de los tickets de las entradas, de la publicidad que van generando ahí, que bueno, ellos, conozco varios de ellos que son dueños y que le meten el dinero, le meten la plata directamente de su capital, de sus empresas, porque tienen el gusto por el fútbol, tienen el gusto tienen el amor al fútbol y el amor a sus pueblos, a sus comunidades, y que quieren que a través del fútbol sea un medio para irse dando a conocer más, ir creciendo, incluso proyectos para ayudar a los jóvenes a desarrollarse deportivamente. Pero sí, en los clubes muy grandes, pues es la incertidumbre que me genera. Ahora te voy a decir algo, he escuchado más quejas de los clubes grandes que de los clubes Sí, pequeños. sí, sí, eso. No sé si es porque les dan más prensa, pero sí, definitivamente aquí lo primero que se planteó era lo del Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver, uno de los clubes más ricos del mundo, la ciudad de Barcelona, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, el museo más visitado de Barcelona es el Museo del Fútbol Club Barcelona, no es ni siquiera, no es Gaudí, no es Dalí allá en Figueres, no, 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 es el Museo del Fútbol Club Barcelona, el más visitado, la atracción turística más visitada en esta ciudad. Entonces, claro, uno pensaría que, bueno, estos clubes deberían tener arcas para no depender de que Lionel Messi sea el que diga, oye, me voy a rebajar el salario, más allá de que él lo haga por motus propio, porque, bueno, obviamente gana, creo que son 8 millones de euros mensuales como salario, y más las primas de mercadeo, bueno, todo lo que puede generar Lionel Messi nada más con poner hasta una foto en Instagram. Entonces me imagino que si lo hace por motus propio, pero de que estos clubes salgan en ese tono, como tú dices, me parece muy extraño. Quería aprovecharte, Adrián, antes de que nos vayamos, porque nos quedan como unos 2, 3 minutos de Sí. la tertulia. En cuando termine toda esta crisis, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú crees que a nivel legal se van a generar batallas incontables y por lo consiguiente vas a tener tú muchísimo trabajo generado por esto? ¿Ves ahí tú alguna matriz de conflicto que esté probablemente cocinándose y que vaya a estallar cuando esta crisis pase? Mira, de entrada vamos a tener que resolver varias situaciones. FIFA el día de ayer incluso comunicó que las fechas que cada año ellos manejan para el periodo de transferencias, que es en el mes de julio, pues ya van a quedar en suspensión. ¿Por qué? Porque el día de hoy no tenemos un criterio uniformado entre todas las ligas. Sabemos el único caso que sucedió en Europa, pues allá en Bélgica, que ellos ya de plano sí dijeron que la liga, el torneo se anulaba, se quedaba por terminado, pero pues, los demás países siguen con la expectativa, como tú lo dijiste, Alemania quería regresar ya a entrenamientos. Ayer en el caso extremo, ayer yo escuchaba a directivos del calcio italiano de la Serie A que decían que mientras no existiera ya formalmente una vacuna contra el coronavirus, difícilmente la liga italiana volverá a jugar. Mm. Entonces, eso nos vamos a la información que se ha tenido a través de los científicos en todo el mundo, pues bueno, sabemos que esto va a tardar un año, más de un año, el que pueda existir una formal contra el virus. Nos lleva a ese extremo. En el fútbol mexicano tenemos el caso de pues, que el fútbol está detenido, no hay una fecha en la cual se pueda reanudar, todas las categorías inferiores ya están los torneos concluidos. El fútbol mexicano no ha hecho eso, la primera división tiene la esperanza de que se pueda llegar a jugar el playoff o la liguilla que nosotros le decimos con la posibilidad de generar un campeón. Entonces, mientras no existe un criterio uniformado de cuándo puedan reiniciar los torneos, puedan concluir, pues eso va a poner de entrada tengo un aprieto muy difícil a la FIFA para poder establecer
ese régimen de transferencias internacionales. De la mano de esto, pues bueno, van a empezar a surgir problemas jurídicos tan simples como un caso que hay el día de hoy en México, la Liga de Ascenso, el día de ayer ya dio por terminado. Son 12 equipos que ellos son la antesala del fútbol, no del fútbol profesional, del fútbol de primera división. Entonces, en ese momento le estás dando la rescisión a 500 jugadores. En el momento en que ya marcando esa rescisión, pues ya no tienes la obligación de pagarlos. Obvio que esos 500 jugadores, pues no van a quedar satisfechos porque, pues bueno, tú tienes un contrato que maneja ciertas temporadas y que las temporadas deportivas generalmente empiezan el primer día de agosto y generalmente terminan el último día de junio. Y pues bueno, entonces se supone que el día de hoy, 14 de abril, 15 de abril, pues todavía tenemos un contrato vigente que se tendría que ejecutar por parte del club y respetar en ese sentido. Entonces yo creo que va a empezar a surgir muchísimos litigios deportivos en ese sentido. Hay un muy buen artículo que escribió un colega mío que dice que el fútbol en la actualidad se gana en los tribunales y creo que eso va a empezar a ser muy, muy cierto, no solo en los resultados deportivos, sino en realidad en todos los procedimientos legales que hay en este sentido. Si ahora nos vamos más allá, hay que ver el tema, como te decía, el tema de los sponsors, los patrocinadores, aquellos que dejan de dar una publicidad. Los clubes ya tienen un presupuesto de ingresos. Hay casos, ya tengo casos identificados de algunos patrocinadores que pagan sus temporadas completas por un determinado número de partidos y resulta que esos partidos ya no se van a llevar a cabo. Pues tienes que regresar a una parte proporcional y empezar a hacer una negociación ahí. Una negociación, claro. Sí, y que empieza a ser bastante difícil el litigio que se va a empezar a dar, no solamente entre jugadores, federaciones, asociaciones, clubes, patrocinadoras, televisoras, va a ser mucho el conflicto. Pero aquí el punto clave, Luis, definitivamente, cuando terminen los torneos. Mientras no puedan terminar los torneos o los den administrativamente por concluidos, pues difícilmente van a poder tener una fecha de considerar el inicio próximo. Y estamos hablando de puro fútbol. Si esto lo remitemos al baloncesto, al voleibol profesional en Europa, sí, la misma Fórmula 1, al béisbol, el Gran Premio de México, Gran Premio de México de Fórmula 1 es el primer fin de semana de noviembre. Están prácticamente también por anunciar que se cancela ya el Gran Premio de México y que es probable que ya se cancela toda la temporada de la Fórmula 1. Pues tendríamos que ver el tema de salarios de mecánicos, de ingenieros, de pilotos de la Fórmula 1. Va a ser una área de oportunidad muy grande para los abogados que nos dedicamos a esto. Bueno, eso te iba a decir. Ya estoy viendo que vas a tener muchísimo trabajo, así que si a veces es difícil conseguirte porque estás viajando constantemente, no me quiero imaginar lo que va a pasar cuando termine esta cuarentena, cómo no va a parar de sonar tu teléfono para solicitar obviamente tus servicios y además que, bueno, como una especie de primicia internacional, a lo mejor va a ser una muy buena oportunidad para un proyecto que hemos venido conversando Adrián y yo, sí, sobre la materia que lo atañe, porque obviamente va a haber mucha tela que cortar después de esta pandemia. Bueno, Adrián, yo te mando un gran abrazo acá desde España. Sabes que es un aprecio enorme el que te tengo, un enorme aprecio el que le tengo a México, que se ha convertido, como ya tú sabes, por temas personales prácticamente en mi segunda patria. Tendría la camisa mexicana puesta hoy si tú me hubieses regalado una, pero obviamente tenemos que seguir con el corazón vino tinto a tope. Pero bueno, te dejo entonces para que te despidas y te mando un gran abrazo. Gracias, Luis. Ahora que nos veamos, seguro te la comparto, la camiseta. Y sí, creo que es buena oportunidad para retomar algunos otros proyectos contigo. Te mando un fuerte abrazo hasta Cataluña. Vale, muchísimas gracias, Adrián. Bueno, ese fue Adrián Camargo, él es el presidente de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo, una persona sumamente ocupada y que obviamente se ha tomado hoy la molestia de compartir con nosotros unos 25, bueno, casi 30 minutos ya según este reloj, para hablarnos de cómo está la situación deportiva y también del coronavirus allá en México. No, los espero en una nueva tertulia con Luis Castro el día de mañana por aquí por Facebook Live.